Bueno, nos encontramos en el campo didáctico experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, ubicado acá en Ruta 12 de la ciudad de Corrientes. Es un nuevo encuentro de este ciclo de entrevista con investigadores de la institución. En esta oportunidad, nuestra invitada es la ingeniera Ángela María Burgos. Es titular de Cátedra de Cultivos 3 del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Es investigadora de la universidad con su categoría 3, máster en producción vegetal, y que hace más de 20 años que se dedica a investigar una planta regional como es la mandioca o yuca. Muchas gracias por recibirnos, ingeniera. No, gracias, Juan, a vos por tenerme siempre en cuenta para difundir un poco nuestro trabajo desde la Cátedra de Cultivos 3, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, y sobre todo en esto que son cultivos regionales, que son los que manejamos y que queremos cambiar un poquito la mirada de la gente y dar a conocer otras posibilidades y otras escalas de producción sobre todo. Hablando de conocer, cuéntenos o preséntenos a la mandioca para aquellas personas que no conocen. Bueno, la mandioca, la verdad es que es originaria, es americana, es originaria de la zona del Amazonas, y a partir de ahí se fue difundiendo casi por los 5 continentes. Yo creo que salvo en la Antártida y en Europa no se la cultiva, consumen sí para el ganado, pero después está difundida por toda América, por Asia, por África, hasta en Oceanía hay cultivos de mandioca, y en Argentina se circunscribe a nuestra zona del NEA. Se produce más que nada en Misiones, donde está el 73% de la producción, también en Corrientes, donde nos acercamos al 20% de la producción, y después también un poco en el Chaco y un poco en Formosa. La verdad es que la mandioca tiene mucho potencial. Nosotros la consumimos como una especie hortícola muchas veces, en el puchero, en el asado y demás, pero el potencial que tiene de producción es mucho más allá de eso. Entre eso, la obtención o la extracción de fécula a partir de las raíces. En ese sentido hay que hacer una valoración especial de la fécula de mandioca, en el sentido de que puede ser consumida por celíacos. Esto es muy importante hoy por hoy, resaltar esa característica especial que tiene. Por otro lado, también tengo que decir que el 100% de las industrias que extraen fécula de mandioca se encuentran en la provincia de Misiones. En Corrientes actualmente la extracción pasa por una escala artesanal, solamente artesanal. ¿Hay algún motivo por...? Y yo creo que faltan inversiones o una política de desarrollo y de incentivo, y empezar por tener suficiente materia prima para abastecer esas industrias, porque hubieron algunos intentos y han fracasado muchas veces por un tema de falta de producción de materia prima y una cuestión de fletes también que pasa por la parte económica, pero es cuestión de incentivar todo el paquete de producción. Y bueno, hoy por hoy, ya le decía, en Misiones, solamente ahí se ubican las industrias que extraen fécula de mandioca, y con todo eso igualmente Argentina no logra abastecer su demanda nacional. Inclusive estamos importando fécula de mandioca de otros países, inclusive de Tailandia, por ejemplo. También de Paraguay, pero mucho de Tailandia, porque casi que tiene un precio que no podemos competir hoy por hoy con la forma de producción de ellos. Y bueno, eso, y después también tiene destinos forrajeros, que son los que hoy por hoy es la nueva línea de investigación que estamos trabajando, que es la producción de hojas de mandioca. Estamos hablando de una característica importante, que es el aprovechamiento integral. Exactamente, el aprovechamiento. O sea, no solo el fruto subterráneo de la planta, sino estamos hablando de la misma hoja. Claro, exactamente. ¿Qué destino ustedes están? Por eso, por ahí se asocia netamente quizá con la producción de raíces, ya sea para extracción de fécula o para consumo en fresco. En Brasil también se la usa para producir bioetanol. Pero la parte aérea
tiene otra característica, no tiene hidrato de carbono, sino tiene proteínas, que es sumamente valioso para la alimentación, tanto humana como animal. Así que se están haciendo estudios para incentivar o probar distintos paquetes de manejo del cultivo para promover el desarrollo de la parte aérea en distintos cultivares y demás, y poder utilizarlas con destino a la ganadería. En Corrientes la ganadería es sumamente importante, casi que de toda la superficie agropecuaria de la provincia, el 93% se dedica a ganadería. Y de las 6 zonas agroecológicas en que se divide la provincia, 4 se dedican a la ganadería. Ustedes están contribuyendo entonces de alguna manera a la producción. Claro, ese es el contexto que motiva también, bueno, todo eso tiene un costo, alimentar al ganado tiene un costo. También en el caso de la producción porcina, que por ejemplo el 70% del costo de producción reside en los alimentos, entonces hay que buscar alimentos que sean materias primas para elaborar eso, para alimentar el ganado, pero que sean regionales, que tengan un costo menor. Pero antes de eso hay que saber qué aportan. Ese es el estudio que estamos haciendo, ver qué volumen de producción, cuánto se puede producir en estas condiciones agroecológicas de Corrientes y caracterizarlas nutricionalmente, saber bien qué aporta cada cultivo. Y con su estudio, ¿qué aportes, qué propiedades tiene la hoja que le contribuya a la alimentación del ganado? Bueno, nosotros ya hicimos, hace 3 años que lanzamos desde el 17, 18 y 19, en el 2017 empezamos a hacer estudios de este tipo en las hojas de mandioca y llegamos a caracterizar algunos cultivares que tienen mayores contenidos de proteína en hoja. No todos tienen lo mismo, lo que buscamos en la hoja básicamente es proteína, es lo que nos interesa. Más aún teniendo en consideración que los pastizales del NEA son escasos justamente en contenido proteico, así que ahí reside la importancia. Y bueno, hicimos caracterizaciones, encontramos algunos cultivares como rocha, que está muy difundido entre los productores para raíces, que tiene un alto contenido proteico. Palomita, que es otro cultivar también que está muy difundido, también tiene elevados contenidos proteicos que están en el orden del 15% aproximadamente. Y otros en cambio, como amarilla, que tienen muchísima producción de volumen, hojas, mucha producción por hectárea, 23.000 kilos de materia seca por hectárea, muchísimo a comparación de los otros, pero con bajos contenidos proteicos, 4%. Eso es lo que nosotros empezamos estudiando, esas hojas maduras, esas hojas más viejas, si podemos llamarlo en lenguaje vulgar, digamos, porque eran mediciones hechas en cultivos que estaban destinados a raíces. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía? Si vos ya implantás para producir hojas, vas a tener que cortar el tercio superior y ahí los contenidos de proteína son de 23%. Entonces pasamos de un uso integral que es, bueno, ¿y qué se hace con la hoja cuando cosechas la raíz? Nada, se la tira. No tiene sentido, usémosla, tenemos 11% de proteína, podemos tener hasta 1.000 kilos de proteína por hectárea que se están desperdiciando. Exactamente, entonces se puede dar ese uso. Ahora bien, si uno ya planta para producir hojas, entonces lo maneja diferente, con mucho mayor densidad, cortando solamente el tercio superior y ahí sí te vas a 23% de almidón, que se asimila al porcentaje de una alfalfa, que es lo más, la elite de las forrajeras, salvo que, voy a hacer la salvedad, la digestibilidad no va a ser la misma, pero la proteína está. Al armar los hilos de alimentación para el ganado, no va solamente la hoja propiamente dicha de la mandioca, lo mezclan con otro tipo de hojas, claro. Los complementan. Bien, nosotros lo que hacemos es picar
Las hojas, que vendría a ser la lámina con el pecíolo, y del tallo solamente usamos la parte superior, que es la más tierna. Los tallos más maduros los conservamos para multiplicar después la especie, ¿no? Lo utilizan como estacas de plantación futura. Claro, exactamente, porque se multiplica vegetativamente la mandioca. Así que usamos hojas y tercio superior del tallo. Y eso lo combinamos con distintas proporciones. El estudio que hicimos es de caña de azúcar. Ahí se pica caña de azúcar. Nosotros sí, se puede combinar con muchos otros, como qué sé yo, sorgo, maíz, etc. Por ahí mi línea de investigación está más focalizada en caña de azúcar, mandioca y batata, entonces uso esas especies como recursos, pero por supuesto que se puede trabajar con maíz, por ejemplo. Bien, entonces lo que hicimos fue combinar con caña de azúcar y encontramos también un gran aporte y valores de 7% de proteína en los microsilos que elaboramos de caña de azúcar en una proporción 70-30, 70% peso en peso de caña de azúcar y 30% de mandioca, de hojas de mandioca. No se hizo todavía experimentación con ganado, ¿no es cierto? O con animales. Exacto. Estamos hablando todavía de caracterización científica que ustedes presentan para que en una etapa posterior se trabaje con ganado. Exactamente. Cerrando el ciclo. Cerrando el círculo, sí. Nosotros lo que hicimos fue evaluar, a ver, cuánto aportan, qué composición nutricional tienen o mineral tienen distintos cultivares de mandioca. Después a esos los transformamos, digamos, los picamos y elaboramos microsilos bolsa, y ahí volvimos a medir el aporte nutricional que tienen. Y después, bueno, continuarán los estudios, probablemente vinculándonos ya con la Facultad de Veterinaria en el ganado, digamos, vivo. O sea que eso todavía nos queda pendiente. El tema es que, como yo les decía hoy, en muchos países, llámese los más avanzados, como Brasil, como Colombia, como Cuba, eso quería destacar, tienen ya difundido el sistema de producción de hojas de mandioca con fines forrajeros. En Argentina todavía eso no se hizo nunca. Nosotros tenemos que probar, y eso es lo que empezamos a hacer este año, qué cultivares son los que se prestan más para producir hoja, porque no todos se prestan de igual manera, no todos retienen la hoja lo suficiente. No sabemos, según nuestras condiciones agroecológicas, qué frecuencia de corte le tenemos que hacer. Estamos probando, ya hicimos 2, qué frecuencia de corte, qué aporte de fertilizantes le tenemos que dar para que haya una respuesta productiva, y a su vez caracterizarlos químicamente a cada uno de esos cultivares, a ver cómo evoluciona el perfil proteico en el tiempo, con cada corte, a ver si hay un aumento, si hay una disminución, cuál es la época. Todo eso está por... Y todo esto se realiza en campo, estas pruebas se realizan en campo. ¿Cuál es el ciclo de crecimiento de la planta? Bien, nuestros ensayos particularmente los hacemos, ensayos experimentales los hacemos acá, en el campo didáctico experimental. Una vez que obtenemos los preliminares, los resultados preliminares, tenemos proyectos de extensión donde los transferimos al medio. Además, tenemos una carta acuerdo con el Ministerio de la Producción donde nos comprometemos a difundirlo, porque también, hay que decirlo, nosotros nos manejamos en un nivel científico y publicaciones científicas, pero por otro lado también hacemos las jornadas para tratar de difundirlo a escala entre los productores. Bien, esa era una parte. Y lo otro que... El ciclo del cultivo, bien. Nosotros, la verdad es que podría ser considerado semiperenne, si así lo querés llamar, pero tranquilamente el cultivo puede durar 2 años en el campo para, por ejemplo, 18 o 24 meses para abastecer la industria y extraer almidón. Ahora, si vos querés producir para raíces para consumo de mesa, lo vas a hacer en 9 meses.
¿Por qué? Porque ahí tenés un buen contenido de almidón, 25% a los 9 meses, y un contenido de fibra bajo que te permite que la mandioca sea palatable, que la degustes y demás. ¿Qué pasa cuando te vas a 18 meses? Pasás a un contenido de almidón de 37, 38%, pero también te aumenta mucho el contenido de fibra. Entonces ahí deja de ser palatable para el consumo de mesa, pero sí le sirve a la industria. Pasás de un rendimiento de, vamos a poner, 3 kilos por planta en 9 meses, a un rendimiento de 7, 8 kilos por planta a los 2 años o a los 18 meses. Multiplicás eso por el porcentaje de almidón y es mucho más. Así que es bastante flexible. Otra línea de investigación en la que su grupo se destacó fue el tema de combatir las malezas en la plantación de mandioca. Se han presentado esos trabajos en congresos internacionales con una gran recepción. Esa técnica de combatir las malezas tienen 3 características, corríjame: económica, eficiente y ecológica. Sí. Coméntenos un poquito ese tema. Bueno, perdón, sí. ¿Por qué es bueno combatir las malezas en cualquier cultivo? Por ahí es una pregunta más que obvia, pero es bueno sería aclararlo, digamos. Sí, la verdad es que en términos generales nuestro problema siempre es las malezas. ¿Por qué? Porque van compitiendo con nuestro cultivo por los que nosotros llamamos los recursos del ambiente. Compiten por la luz. El parásito de la planta principal. Exactamente, como en realidad dicen no hay planta mala sino mal ubicada, ¿no? En realidad concepto de maleza es una planta que está donde nosotros no queremos que esté y está compitiendo por recursos, por la luz, que es importantísimo para la fotosíntesis y para convertirla en materia seca de la planta, por el agua que le está sacando a nuestro cultivo, por los nutrientes que también, y encima generalmente ya la que es maleza per se es más rápida, más vigorosa, más rústica, así que por eso siempre tenemos que estamos obsesionados los ingenieros agrónomos por mantenerlas a racha por lo menos, tener un umbral. Tampoco el concepto cambió en ese sentido también, porque antes era dejar el campo libre totalmente de malezas, ver cultivo y suelo, y eso hoy por hoy ya no. El concepto es mantenerlas a racha, tener un umbral de daño, pero mantener una cobertura de suelo, por cuestiones de sustentabilidad. Bueno, y en el cultivo de mandioca en particular, si bien se lo considera un cultivo muy rústico, al principio la estaca brota muy lento, muy despacito, y las malezas en septiembre se disparan. Entonces resulta específicamente en mandioca un tema en particular a manejar. ¿Qué pasa? En Argentina nosotros no tenemos ningún herbicida registrado para mandioca, es decir, que si nos vamos a manejar dentro de una producción con buenas prácticas agrícolas real, que es lo que debemos hacerlo hoy por hoy, nosotros no podríamos ocupar herbicidas, hasta ahora no. Entonces, de ahí surge el planteo de, bueno, ¿cómo controlo las malezas de una forma ecológica? Bien, entonces tengo que ir a lo que nosotros llamamos a un control cultural. Por ejemplo, aumentar la densidad de plantas es un control cultural porque pongo más plantas, dejo menos espacio libre para que crezcan. Exacto, las malezas. Y otra cosa que fue el foco de nuestro trabajo, que es cambiar la posición de la plantación de estacas de una horizontal a una vertical. Una estaca vertical es una estaca que ya tiene parte de la proporción de esa estaca fuera de la tierra, entonces las yemas que están ahí brotan mucho más rápido, empiezan a ocupar el espacio, rápidamente ocupan el espacio de suelo y compiten mucho mejor, mucho más rápido. Se planteó entonces como un manejo cultural y ecológico, porque nos permite, si bien quizá por supuesto que si uno se pone a comparar con un herbicida de acción total aplicado en dirigido, y no va a ser lo mismo, pero convengamos que si el planteo es no puedo aplicar herbicidas y quiero hacer una producción con buenas prácticas por ahora, ¿qué me queda? Bueno, esto. Y se comprobó que sí, que la plantación vertical tiene esa ventaja.
brota mucho antes, ocupa el espacio y permite que le gane el cultivo a la maleza. Además de que como yo estoy viendo visualmente, estoy visualizando la estaca, si falló, como decimos, si murió esa estaca, como yo veo lo que pasó, enseguida puedo reponerla, hacer la reposición de las fallas. En cambio, si la estaca está bajo tierra, yo tengo que esperar, darme un tiempo y esperarla 20, 30 días hasta ver que falló. Claro. Y la reposición es mucho más tardía otra vez. Se pierde tiempo. Se pierde tiempo. Entonces, de ahí las ventajas de poder hacer una plantación vertical. Y bueno, así que en eso estamos incentivando, inclusive se están desarrollando ahora dentro de la facultad también, o dentro de la universidad al menos, plantadoras de mandioca vertical con otros investigadores. Siguiendo esa propuesta, digamos. Exactamente, siguiendo esa propuesta sobre los trabajos que se hicieron. Bueno, entonces, si se ve que esto es ventajoso, otro grupo de investigación toma las bases de ese ensayo y dice, bueno, ahora lo vamos a mecanizar. Perfecto. Que creo que en algún momento va a pasar eso con la cosecha de forraje, que por ahora nosotros a nivel acá experimental lo vamos haciendo con tijeras de podar manualmente porque es un experimento. Si esto prende y vemos que funciona y que está bien, creo que va a sentar las bases para desarrollar alguna cosechadora de forraje simple también, ¿no? ¿Hay alguna? Yo sé que no sé si es su línea de trabajo. Hay distintos cultivos que se trabajan in vitro, buscando genéticamente más resistencia, etcétera. ¿Se trabaja in vitro con la mandioca? Sí, se trabaja in vitro. De hecho, hay un proyecto de investigación que versa sobre esa parte del cultivo in vitro. Yo soy codirectora en ese caso del proyecto, el director es el ingeniero Medina, que trabaja conmigo en la cátedra de cultivos 3, así que vamos conformando un equipo, yo más en la parte de campo, él más en la parte... ¿Y qué están buscando con el Bueno, el tema que más nos preocupa actualmente es que justamente por esa multiplicación vegetativa que uno va haciendo del cultivo, se va cargando de enfermedades y lleva esa carga de enfermedades y sobre todo las virosis que reducen mucho los rendimientos y en muchos casos se propagan justamente nada más que mecánicamente. Entonces hay que hacer el cultivo in vitro de los meristemas para hacer el saneamiento de ese material y liberarlo de virus. Empezar a hacer el cultivo in vitro y después obtenerlo a partir de explantes que asumo que serán pedacitos de hojas o explantes caulinares o del pecíolo, se extraen, se hace el cultivo in vitro, después pasa un proceso de repique, de aclimatación y después recién estaremos en condiciones de establecer un huerto semillero o un huerto clonal en realidad de cultivares libres de virus o saneados al menos para sacarle esa carga de enfermedades y de virosis que llevan y poder establecerlo para volver a multiplicar a partir de esas plantas saneadas nuevas plantas ya libres. Y por supuesto que cuando uno va en ese sentido poniendo fichas para el cultivo in vitro, ya va viendo a qué cultivares le pone esa ficha, por cuáles se va seleccionando por la productividad, por la cantidad de proteína, por el contenido de almidón en raíces y demás. Si tuviera que sugerir a un productor, a un pequeño productor de la región, con qué cultivar, trabajar, ¿cuál sería o cuáles? Y bueno, hay uno que nos ha dado muy buenos resultados y que ya está muy difundido en la provincia, que se llama Blanca de Santa Catarina, que realmente tiene muy buen comportamiento en cuanto a contenido de almidón, en cuanto a rendimiento de raíces, también tiene una alta producción foliar, de biomasa aérea, digamos. Otros, quizá muy difundido, el palomita, que hay muchas veces es el que más gusta en el plato. Nosotros no logramos tan elevados rendimientos con ese cultivar, pero hay que reconocer la calidad culinaria y el contenido de proteína en hoja, que también no está tan mal.
Y bueno, después tenemos otros cultivares que no están difundidos en la región. Yo veo que por ahí yo llego a mi casa, entre mis amigos, hay amarillas, raíces amarillas. Por ahí en batata tenemos más conocido que la batata blanca, batata colorada, batata amarilla. Bueno, en mandioca también hay una diversidad genética que puede ser comercializada como diferenciado, ¿no? Así que raíces de pulpa amarilla, que por ahí puede ser interesante también empezar a incentivarlas más, sobre todo para consumo de mesa y también para el ganado, porque tiene carotenos, así que eso es importante, porque tiene provitamina A, que también le da un valor agregado interesante, las amarillas.